Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Soy Idalí Parra y hoy tengo frente a mí dos historias que probablemente no hayan sido contadas nunca. Tengo a César Castro y a Paola Pérez, dos voces que esta ciudad conoce, pero quizás no de la forma en que la conozcan hoy. Bienvenido, Paola. ¿Cómo estás? Hola, y César. Hola, muchas gracias. Contenta de estar aquí acompañándote, Ingrid, y sobre todo con la compañía de César. Muy agradecida por esa oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Paola, además que nos conocemos ya hace un buen tiempo atrás, hemos trabajado en algunas cosas muy especiales y bueno, cuando me dijiste que el set lo íbamos a compartir con ella, pues nada, preocupado porque imagínate, al lado de magnates de la comunicación, imagínate cómo va a ser este podcast, pero bien, gracias y muchas gracias de verdad por la invitación y a tu podcast por esta oportunidad. Gracias, César, gracias, Paola. Bueno, Paola, vamos a dar apertura con la pregunta que siempre inicio en cada episodio y es, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees que piensa un hombre cuando una mujer decide tomar el micrófono, reinventarse y precisamente entrar en este mundo digital? Bueno, yo siento que hoy en día los hombres sienten confianza y respaldo de ver aún más el empoderamiento que ha tomado la mujer, refiriéndose a poder alzar su voz y a poder contar sus historias. Yo creo que ya esa época donde el hombre sentía de pronto miedo o incluso rechazo a que una mujer pudiera estar a la par o un poquitico más adelante ya quedó atrás. Hoy en día los hombres son agradecidos, de hecho son esa ayuda idónea o ese apoyo que muchas veces necesita una mujer para poder surgir. César, escuchando a Paola, ¿te ves ahí? Que se les da mucho más poder y eso lo necesitamos. Vivíamos en un mundo que está en transformación en el tema del machismo y el darles la oportunidad y que nosotros aceptemos eso, o sea, las personas que quizás manejamos o manejan el machismo y darles esa oportunidad de tener espacios como estos donde todos nos podamos abrir y contar nuestras historias, pues maravilloso poderles entregar un micrófono a todas, absolutamente a todas, y considero que es muy importante porque tienen el poder que siempre han merecido. Son las que mandan a la final. Yo solamente hago caso. Cuando una mujer me habla, yo hago caso. Bueno, y aquí está rodeado de dos. Bueno, César, precisamente ya muchos te conocen a través del trabajo, la trayectoria que has tenido, de tu podcast y demás, pero precisamente cuando hablábamos en el sabemos que tuviste un tema puntual en tu vida laboral. ¿Qué sentiste precisamente cuando tu vida laboral cambió así, de momento, de golpe? Fue muy duro. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo y es, tú pasas de ganarte 10 millones de pesos a ganarte 0 pesos. Desde ahí empieza un montón de preocupaciones, porque el ser humano siempre está pendiente más de los recursos económicos y más de las cosas materiales que a veces de su amor propio. Y eso lo he venido aprendiendo en estos 2 últimos años. Pero en ese momento, primero la preocupación es, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde me voy a sacar la cuota de la casa, del carro en ese momento, del colegio de mi hija, y etcétera, etcétera, etcétera? Y no significa que mi esposa no nos colaboremos entre sí, pero siempre existe una responsabilidad mayor en el caso de los hombres. Y fue muy duro, fue durísimo porque me entero yo un 15 de noviembre que ahí la cosa no iba más y empieza como ese sinsabor. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué se acaban las cosas así? Y pues empiezas tú a escuchar comentarios y chismes y el uno dice y el otro también repite y entonces uno dice, bueno, ¿a quién le hice tanto daño? ¿Por qué de esa manera? Y pues cambia aún más cuando en medio de esa situación que pasaba en la empresa en la que estaba, surge una oportunidad de trabajar con una organización radial muy grande en el país, que es la Organización Radial Olímpica Estéreo. Yo había conocido a Dalia Bernal. Dalia Bernal es la directora de Olímpica Bogotá y de otras emisoras a nivel nacional de la organización. Y ella me conoció porque en el 2022, en diciembre 31, ella es de San Gil, Santander. Y ese día ella se fue a pasar ese año nuevo a su ciudad con su mamá porque ella sentía un presentimiento. Y se fue. Ella siempre pasa, pues según lo que yo veo en redes sociales, en Estados Unidos. Y ese día se fue a pasar con su mamita y su familia en San Gil, sin saber que iba a ser su último año nuevo con su mamá, porque el siguiente año falleció. Entonces, yo conozco a Dalia porque tenemos un conocido en común. Javier Ávila trabajó en la emisora de Barranca Bermeja y me la presenta, me dice, mira, ella es Dalia, no sé qué, y ella te escuchó en San Gil el 31 de diciembre, como a las 10 de la noche, tú despidiendo el año, porque pues uno también sacrificaba esos espacios familiares por estar con la ciudad despidiendo el año, y es una cosa maravillosa.
Y cuando me dice, no, y ella te parece que tiene un tono de voz espectacular y cuando salga una oportunidad te va a contratar. Y yo, bueno, súper bien, chévere. No sabe en qué momento, ¿Sí? quién lo escuche. Y se da esa oportunidad en Olímpica Estéreo Bucaramanga. Ella pues intercede y empieza todo el proceso laboral o prelaboral, que es como todo el tema de saber tus antecedentes, papeles van, papeles vienen, tu hoja de vida en una página, tu hoja de vida en otra, huellas por allá, fotos por allá. Y yo, bueno, listo, todo el proceso, visita domiciliaria. Olímpica vino la casa de empleo, la bolsa de empleo vino a mi casa en Barranca, tomaron fotos, revisaron cómo era la cosa, bueno, palabras más, palabras menos, yo era el elegido para ese trabajo. Listo, sí. Sí. En su efecto, a mí me notifican el 15 de enero de 2024 que iba a trabajar con la organización. Yo ese día, súper agradecido, me fui a misa, comimos esa noche con mi esposa y mi hija en un restaurante, celebrando. Y el 26 de enero, 24 de enero de 2024, nos vamos a Bucaramanga a hacer una vida. Lejos quizás de todo lo que nos estaba pues afligiendo luego de la finalización del trabajo en la otra empresa. Cuando llegó Olímpica, llevaba 2 horas como aprendiendo. Yo empezaba contrato el 1 de febrero, pero ellos me pidieron estar como una semanita antes, unos días antes como para inducción y ir como conociendo al equipo y toda la cosa. Ese 26 de enero yo entro a las 8 de la mañana, me siento a trabajar, a conocer, a estar ahí con la gente y a las 2 horas me dicen que me vaya para la casa, que hay un tema y que hay que revisar. Y yo, ok, ¿cuál es el tema? No, es que no tienes ARL y te puede pasar algo, no sé qué. Y yo, ok, yo me voy para mi casa, ustedes hacen la ARL hoy y yo mañana puedo estar acá otra vez. Súper sencillo. Sí, o sea, es una inscripción y puede hacer una ARL sencilla mientras sale el contrato general. No, César, es que ese no nos llames, que nosotros te llamamos. Lo viví en ese momento. A los 2 días me llaman y me dicen que el contrato no va, que no se sabe por qué, pero que te vayas. Y yo había sacado apartamento en Bucaramanga, había comprado muebles, había inscrito a mi hija en un colegio para estudiar en Bucaramanga. Mi esposa estaba buscando su trabajo allá porque pues, queríamos hacer una vida. ¿Y ahora qué hacemos? Otra vez la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Nos regresamos a Barranca y estuve completamente encerrado porque no sabía qué hacer. Sentía que el mundo se había venido encima, que era el final de absolutamente todo. Y era la segunda oportunidad que tenía, o la segunda ocasión en la que tenía un episodio como esos de que, ¿y ahora qué hago? Todo se acabó. ¿Qué sentiste, César, en ese momento? Mucha rabia. Emociones. Demasiada rabia. Quizás no eran muchas emociones, pero era rabia. O sea, era la emoción de la rabia, de la película de intensamente. Sí, intensamente. Sentía pero muchísimo. contigo, o sea, contigo mismo. No, con todo el mundo y conmigo y con todo. Y especialmente con el resto del mundo. Y con las personas que yo sabía que habían hecho muchas cosas malas, yo quería llamarlos. Me dijeron que podía hacer grosería, quería putearlos en ese momento. Y quería mandarlos a todos al carro. Pero yo los veía en fotos, en estados de WhatsApp, y yo decía, ellos están haciendo su vida. Y yo aquí. Y ellos siguen como si nada. Pero en ese momento no lo entendí. ¿Cómo subsanaba pues esos momentos de depresión? Pues yo digo que depresión es una palabra muy grande, pero hay que reconocerlo cuando se empieza a sufrir esos ataques de ansiedad y de desespero. ¿Y de qué voy a hacer? Yo salía a correr. A cualquier hora. Yo me iba corriendo, así fuera 1 kilómetro a mediodía o en las tardes salía. Eso terminaba negrito. Ese sol de enero y febrero que es impresionante. Pero era como una forma de canalizar esas emociones. Y llegaba y me cerraba. Okay. Bueno, escuchando esa historia poderosa y fuerte, pero al mismo tiempo poderosa que nos dice César, Paola, sabemos si la ciudad conoce acerca de Telepetróleo, que es el canal local propio de tu familia, tu mamá, tus hermanas han hecho y han forjado una imagen y una consolidación del canal en la ciudad, precisamente viniendo de ese matriarcado. ¿Qué tiene que decirnos, Paola, de quién eres tú y en ese momento qué le ha aportado Telepetróleo a la Paola que es hoy, que está aquí con nosotros?
Bueno, Telepetróleo ha sido un sueño por más de 20 años, de hecho 27 años cumplimos en este 2025, que se originó con el proyecto de grado de Álvaro Pérez, que es mi señor padre, y que nos dio la esperanza y el sueño de en algún momento pues tener algo propio. Mi mamá siempre nos dijo que lucháramos no por ser empleados de alguien, sino por nosotros poder construir algo. De hecho, escuchando la historia que decía César sobre esa incertidumbre que tiene uno cada año, de pronto de seguir o no seguir, eso era algo que nos repetía mucho mi mamá. Hay que ser agradecido porque tú todos los años, el 31 de diciembre, tú sabes que en enero vas a tener dónde llegar y eso era Telepetróleo para nosotros, como nuestro lugar seguro, nuestra zona de confort. A lo largo de la evolución de lo que ha sido el canal de televisión, pues hemos tenido muchos retos y digamos como familia, porque no sé si hay una situación o digamos que una relación más difícil que la que es trabajar con familia. Entonces hemos sido 4 mujeres, adicional a eso pues mi papá, 4 temperamentos, 4 personas que han querido de pronto desde sus momentos, desde sus peores y mejores versiones, pues jalonar un sueño. Entonces hemos tenido muchos encontronazos, pero a raíz de lo que ha sido la historia de Telepetróleo, de esa evolución de la televisión también, y de lo que nos ha costado entender que el medio de comunicación ya se digitalizó, pues hemos podido mantener como el sueño vivo hoy en día y seguir luchando para poder subsistir en medio de todo lo que ha pasado. Claro, Paola, y teniendo en cuenta lo que decía César hace un rato, de ese momento tan fuerte que vivió, te podría preguntar lo mismo, ¿cuál ha sido como ese momento más fuerte y cómo lo has enfrentado? Bueno, nosotros como familia hemos tenido muchos momentos fuertes, de hecho, pues menciona la parte económica, es muy difícil cuando en un hogar hay crisis económica que se mantenga el amor, que se mantenga como esa unidad, y de hecho mis papás también pasaron por una crisis en su matrimonio precisamente por eso, porque llegamos a un punto en el canal Telepetróleo donde no había para pagar la luz, no había para pagar empleados, no había para comer, o sea, no había para muchas cosas, pero sí se tenía el sueño de seguir manteniendo ese proyecto a flote. Entonces pasamos una época, yo creería que unos 4 o 5 años donde mis papás se mantuvieron distanciados, a eso sumado que nosotros queríamos ir a la universidad, también pasamos un episodio después de, digamos que todo lo que se ha podido sobrellevar, en Barranca ocurrió una tormenta eléctrica y precisamente cayó un rayo en la antena que nos quemó aproximadamente el 80% de todos los equipos, incluyendo el transmisor. Entonces, cuando llueve, cuando cae ese rayo, entonces mi papá va, revisa, nos dice, niñas, hay que hablar, o analizar esto, porque se quemó absolutamente todo. Yo creo que lo único que no se nos quemaron fue como 2 televisores y la nevera porque se había desconectado, pero el resto nosotros habíamos quedado absolutamente sin equipos. Entonces, en medio de lo que fue esa necesidad, de hecho, escuchando lo que decía César, es como a través digamos que de ese desespero, es donde siempre surgen las nuevas oportunidades y es lo que yo podría decirle de pronto a las personas hoy en día. Yo, de hecho, tengo la oportunidad de hablar con muchos amigos que me dicen que pasan por situaciones difíciles y yo tengo la convicción de poder decirles, porque lo viví, que cuando tú estás en ese momento máximo de desesperación, en ese momento máximo de sufrimiento, es cuando viene la oportunidad de reinventarte. A veces uno no lo cree, pero realmente sí hay una oportunidad después de toda esa tormenta, de todo ese desierto, si te mantienes constante, si de pronto buscas la alternativa, así sea una posibilidad mínima de esperanza, ahí está al final del camino. Yo tengo una frase, de hecho, que la tengo en la parte superior de la descripción de Facebook del canal de Entrevidas, y habla de la crisis, de las crisis, las oportunidades. Y es verdad, cuando uno está, pero siempre necesita a veces como ese empujón de alguien y aprender a escuchar a las personas cuando te están dando como esa oportunidad y ese consejo de haz algo por ti. Lo que pasa es que nunca escuchamos. Yo hace mucho tiempo quería hacer algo en redes sociales, incluso mientras estaba trabajando, y Janet Camacho, que es una periodista a la que quiero muchísimo y además admiro por todo el trabajo que ha hecho en redes sociales, ella me decía, César, ¿cuándo vas a empezar tú con tu proyecto? César, cómprate un micrófono, César, tal cosa. Pero uno a veces se concentra más en trabajar a veces por los demás y no trabaja por uno mismo. Y si tú necesitas si tú quieres estar bien con todo el mundo, necesitas estar bien primero contigo mismo. Y entonces uno empieza siempre al revés. Entonces quiere estar bien con los demás y uno jodido. Último, sí. Entonces yo nunca compré un micrófono para mí.
nunca compraba un cable, nada. Y cuando Telepetróleo me pedía un audio para grabar, yo tenía que salir corriendo a buscar una emisora donde me pudieran dar la oportunidad de grabar o alguien que me prestara un micrófono. Y cuando yo empiezo a entender eso, yo digo, ¿qué estoy haciendo? Busquemos una oportunidad. Estamos en la crisis. Pero ahí fue muy valiente mi esposa. Hizo un ejercicio muy, muy especial y me dijo, César, vamos, usted por mal o por bien, la gente lo conoce, sabe quién es. Empieza a trabajar por su marca. Y es ahí donde abono mucho lo que tú decías de las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja tienen que pasar por todos los ciclos para saber si son para toda la vida. Pero uno siempre empieza con las mieles del amor, la felicidad, las salidas, y cuando viene una crisis es cuando no soportan la presión y se acaban los matrimonios, se acaban esas relaciones. Y mi esposa ha sido muy valiente en ese aspecto y es una cosa que yo siempre le reconozco a ella, porque yo soy más desesperante que ella, y entonces ella sí más tranquila, ella analiza mucho más el panorama, y ella me dijo, bueno, empieza tu marca, empieza a trabajar por ti ahora. Cuando yo la escucho y la sé escuchar, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Que al final son dos palabras casi iguales. Pero cuando yo empiezo a escucharla y a entender lo que ella me estaba diciendo, yo me fui a comprar equipos. Y en rayas tarjetas. Compro una consola, compro un micrófono y ahora ¿qué hago con esto? Entonces empieza Telepetróleo, ven, vamos a grabar. Enlace, vamos a grabar. La emisora de afuera, vamos a grabar. Monté un estudio de radio en mi casa y hacía unos turnos con una emisora en Tunja, desde mi casa en Barranca Bermeja. Yo dije, bueno, pero yo quiero más. Y empecé a trabajarle al podcast. Y todo se va, cuando tú empiezas a pensar positivo, las cosas empiezan a fluir. Pero cuando tú piensas ese, ¿qué tal? ¿Qué? Pero en negativo, eso no anda para ninguna parte. Sí, precisamente César, ¿qué te dio el podcast Entre Vidas que no te dio la radio? Escuchar más a las personas. De hecho, yo tengo una conferencia que se llama Viviendo Entre Vidas, que ya la dimos en Barranca, en el Centro Comercial San Silvestre, en el mes de noviembre, y trata sobre eso. La gente llamaba a la radio y pedía una canción, entonces me pedían Rata Inmunda. Y yo, bueno, listo, ya la vamos a poner, tal, y iba la canción. Yo no sabía quién estaba detrás de eso. ¿Y por qué? Sí. O sea, la canción habla de rata inmunda, animal rastrero. La escucha porque le gusta, o porque se la va a dedicar a alguien, o porque está pasando por una tusa ni la más tremenda, y yo no me dedicaba ni siquiera a preguntarle el motivo por el cual me pedía la canción. Simplemente, es una buena canción, man. Pero yo no escuchaba a mis oyentes, nunca. ¿Para qué? A mí me interesaba que me escucharan. Y por eso estaba ya un 31 de diciembre hasta las 12:30 de la noche, un 24 de diciembre, una bienvenida a diciembre, una bienvenida a los BRE, pero feliz que me escucharan. Y el podcast me dio a mí la oportunidad de escuchar a las personas y de saber que no puedo minimizar mis problemas, pero que a la final son mucho menos que lo que otras personas pasan. Entonces, cuando empiezo a conocer la historia de Adela, que le asesinan a su hijo, independientemente de las situaciones que llevaron a que le asesinaran a su hijo, es lo que ella ha tenido que superar a raíz de eso y cómo vivir con su duelo. Y cómo llora todos los días por su hijo. Y cómo anhelaría ella recibir una llamada de su hijo y preguntarle, mamá, ¿me hiciste almuerzo? Mamá, feliz Navidad. Y cuando yo empiezo a escuchar esas historias y a analizarlas y a no juzgar absolutamente a nadie, sino simplemente que sea un espacio para escucharlas, todo cambió, todo mejoró. Y eso es lo que me ha dado Entre Vidas, conocer a las personas y no que ellos me conozcan a mí. Paola, ¿qué te ha dado todo un cuento? Que de pronto las noticias, el set de grabación de un canal no te ha aportado. Mira que yo tengo que hacer aquí un copy y pegue a lo que está diciendo César, porque desde el canal de televisión también nos pasaba eso. Yo pude percibir que la gente tiene una necesidad de ser escuchada. Y desde el momento de que por lo menos un espacio como el noticiero, que es netamente informativo, la gente te llama a decirte que tiene una denuncia por tal cosa, que en el barrio ha pasado tal cosa, o sea, y hoy en día
ha pasado algo muy bonito con la humanidad y es que la gente está más abierta a contar su vida. Entonces, hoy en día tú te puedes sentar con cualquier persona y de forma clara, de forma abierta y de forma, digamos que sincera, te cuentan qué ha pasado con ellos. Entonces, desde el canal Telepetróleo quisimos abrir un espacio que fuera un poquitico más cercano con la comunidad, no simplemente la nota de 1 minuto máximo, porque es que si una nota dura más de 2 minutos o 3 minutos ya es un hueso para un noticiero, sino, digamos, abrir esos micrófonos, abrirle la oportunidad a esa persona para que de forma sincera pudiera decir qué es lo que está pasando o motivar a otras personas, porque todo el mundo tiene un universo, tiene un mundo por contar de vivencias y cada uno de nosotros en la humanidad somos millones de habitantes, pero cada uno de nosotros tenemos algo que enseñarle a alguien más, así sea en lo mínimo. Tú no sabes el día de mañana con ese espacio a quién estás motivando. De hecho, yo miraba hace algunas semanas los estados de César, que de hecho ahorita lo felicité por haberse ganado los premios Pluma de Oro, y yo me hice una pregunta con mi hermana Laura, que fue gerente del canal, y yo le dije, oye, ¿qué tal que César hubiera arrancado hace 2, 5 años atrás? Yo le iba a preguntar de eso, o sea, tú te has preguntado de pronto en algún momento qué sería hoy en día de tu proyecto si hubieras arrancado 10 años atrás, y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, este año quisimos hacer el ejercicio no sería igual. Pero entonces yo decía, o sea, por lo menos si nosotros hubiéramos arrancado hace 10 años con esas ideas o con esos miedos de iniciar un proyecto que de pronto creíamos que no era para nosotros, ¿cuál sería la historia hoy en día para contar? ¿Cuál sería de pronto la evolución de ese proyecto? Yo entiendo que cada persona pues pasa por ciclos y por momentos específicos de la vida, pero yo creo que a raíz de las necesidades y de todas maneras es muy duro darse cuenta que Dios nos obliga prácticamente a salir de esa zona de confort a las malas, porque a las buenas no lo hace nadie. Pero si no es a través de esas crisis no lo hacemos. Pero qué bonito sería eso, preguntarnos, bueno, si yo hubiera iniciado hace 10 años atrás o hace 20 años atrás, ¿cómo sería mi historia? De pronto eso, y eso es lo que yo trato por lo menos de hablar con las nuevas generaciones. Este año tuve la oportunidad de ser docente en una universidad y yo le decía a los chicos, o sea, no esperen para hacer algo, o sea, no esperen 5 años, no esperen a graduarse para ustedes hacer una entrevista, para ustedes hacer un programa, si es lo que quieren, porque muchas chicas me decían, no, nosotros queremos ser por lo menos presentadoras de noticias. Yo les decía, o sea, no esperen a graduarse, porque hay que esperar al último momento de esa crisis para poder iniciar. Es más bonito aprovechar ese proceso. Bueno, yo le tengo la respuesta, pero a través de la siguiente pregunta. ¿Qué piensan hombres y mujeres precisamente que las personas deciden reinventarse cuando hay esos momentos de crisis? Tú decías ahorita hace un rato que qué tal si hubiésemos empezado hace 10 años. A mí esa frase casi no me gusta porque, como lo hablábamos ahora antes de empezar, uno se da muy duro, ¿no? Entonces, ese qué tal si hubiésemos empezado antes, yo me he hecho esa pregunta en algunas oportunidades y empiezo a analizarlo y yo digo que no sería igual, porque quizás en ese momento éramos arrogantes, de pronto teníamos algo de petulancia, algo de ínfulas de personas crecidas y que a la final no íbamos a entender muy bien lo que íbamos a hacer. Entonces, yo creo que no, devolvernos a qué tal si hubiese sido. Ese es el momento indicado. Entonces, yo siento que es eso, es aprovechar las oportunidades como vengan. Sabemos que el ayer ya pasó, el mañana es incierto y el hoy es lo que tenemos. O sea, estos minutos que tenemos son los que sabemos aprovechar. Y hoy estar aquí sentado contigo, con Paola, y disfrutar de este espacio definitivamente es muy especial y siento que es lo que debemos aprender a vivir. Las oportunidades que Dios nos dé y cómo nos las dé y saberlo también entender, porque es que así como no escuchamos a las personas, tampoco a veces escuchamos a Dios y no entendemos, y no, el hecho no es que Dios venga y nos diga acá en el oído, venga, hágalo así para que se gane $1.000.000. Dios nos habla de muchas formas y nos habla a través de las personas, a través de las actitudes, a través de las actividades que tengamos, a través del día. Si hoy amanece haciendo sol, pues maravilloso, porque puedes empezar a lavar la ropa. Te está hablando de que aproveches el día de esa manera. Si de pronto amanece lloviendo, pues aprovechalo para descansar si no tienes ningún pendiente. Entonces yo siento que es más aprender a vivir un día a la vez, como dice una de mis frases. Un día a la vez. Eso, precisamente la respuesta es esa. O sea, ¿qué crees que cuando una persona, tú como mujer, cuando una persona dice, bueno, tengo un momento de crisis, me reinvento?
¿Qué crees respecto a eso? O sea, con precisamente la pregunta que tú tenías. ¿Qué tal si hubiese sido 5 años atrás o 10 años atrás? Yo creo... Pero la crisis fue ahora. Yo creo que, de hecho, he podido pasar por varias crisis en cuanto a lo que es ha sido la construcción de la empresa. Prácticamente, si yo pudiera dar un consejo frente a qué hacer en estos momentos de crisis, sería silenciar al mundo y escuchar a Dios, porque nosotros muchas veces cometemos el error de preguntarle a muchas personas qué hacer. Entonces yo voy contigo y te pido consejo y voy con fulanito. Entonces yo he aprendido que en medio de todo eso, lo mejor que podríamos hacer sería silenciar al mundo y escuchar a Dios, porque muchas veces, aquí lo decía César, no es que Dios te hable al oído y te diga, hay que hacer tal cosa, no, pero si hay una relación cercana, tú sientes. Hay momentos específicos de la vida donde tú estás en un semáforo y tú tienes esos únicos 10,000 pesitos en el semáforo y tú sientes algo en el corazón que te dice, da esos 10,000 pesos, y uno dice, pero ¿por qué? Si son los únicos que tengo. Y sientes como el corazón así como con esa sensación. Yo digo que en esas oportunidades es Dios diciéndote, hay que sembrar para poder recibir, que también es algo muy importante. Entonces yo creería que en los momentos de crisis, silenciar al mundo y callar a Dios, y lo más importante es mirar de qué forma nosotros podemos sembrar. Y cuando yo digo sembrar, no me refiero a dar dinero a todo el mundo, sino brindar cosas positivas que realmente ayuden a alguien. Tú no sabes el día de mañana quién necesita ser escuchado. Puedes sembrar tu tiempo, o quién necesita el día de mañana que tú lo apoyes o que tú lo motives. De hecho, creo hoy en día que las mayores bendiciones se reciben cuando tú das sin esperar recibir, y ahí está Dios mirando, digamos que el deseo de tu corazón, pero también dándote la oportunidad de poder recoger esa cosecha. Mira que tú dices algo muy, muy especial, y eso lo he venido entendiendo en estos 2 últimos años, y es cuando nosotros pensamos más en el dinero, o sea, en hacer una actividad para ganar dinero, las cosas no se sienten igual de bonitas. Y no estoy diciendo que el dinero no sea importante, ¿no? Porque decía un ex jefe en una emisora, decía, no es lo mismo llorar en Transmilenio que llorar en Toyota TXL, ¿sí? Pero, y siempre hacía como ese chiste, pero yo, la verdad, yo le refutaba y le decía, no, o sea, porque hay que pensar siempre en el dinero, en que hagamos una actividad para ganar plata. Sí, claro, hay que hacer. Pero cuando yo escuché a Janet, que me dijo, César, si tú vas a empezar tu proyecto, y si vas a empezar a pensar que de él vas a vivir, que vas a empezar a facturar desde el día 1, pues vas a tener muchos problemas y tú te vas a frustrar, tu proyecto se va a ir al carajo y vas a terminar con unos equipos arrumados en una esquina. Cuando entendí eso desde el día 1, supe que cuando llegara ese momento de crisis, claro, me iba a dar duro y quizás iba a intentar mandar el proyecto al carajo. Y lo intenté en diciembre del año pasado. Yo no puedo seguir más con esto, o sea, ya no da más. Pero yo dentro de mí decía, no, yo puedo seguir, va a llegar la oportunidad de salir adelante como sea y de poder superar esos obstáculos y poder financiar el proyecto. Y cuando veo un año después, yo digo, wow, a veces hay que aguantar el proceso. Todo el mundo habla de procesos, todo el mundo habla de procesos. Sí. Pero cuando tú los vives y los aguantas, vas para adelante como sea. Es que nadie quiere pagar el precio. De hecho lo hablaba también con muchas amigas, que hoy en día, y por lo menos ustedes que están haciendo el deporte del running, o sea, es el deporte que está de moda, todo el mundo lo quiere hacer, pero tú no quieres levantarte en la mañana a estar practicando. Si tú vas a correr las 5K o las 40K, tú no quieres sentir el dolor en el cuerpo, no quieres sentir ese desgaste, y eso pasa con la mayoría de seres humanos. Yo digo que en esas nuevas generaciones, y de pronto hasta donde yo pude crecer en mi generación, nos mantuvieron mucho en esa burbuja de cristal donde no nos contaban la realidad de la vida, no nos decían, oye, es que para tú poder lograr algo hay que sacrificarse. Si tú quieres ser excelente en tu trabajo, tienes que trabajar un poquitico más duro, tienes que esforzarse. Entonces, es bueno que estas nuevas generaciones entiendan que el trabajo, y digamos que sin esfuerzos y sacrificios, pues no va a dar buenos frutos. Puede que tú tengas algo rápido, pero no va a ser algo eterno. Y es que al final de eso se tratan los procesos, de resistir. Y los procesos se resisten a través de la disciplina y la constancia. Yo no entendía el tema del proceso, o sea, lo tengo interiorizado pues a través de la vida, porque obviamente lo hemos vivido a través de cada trabajo, de cada experiencia, pero precisamente lo vine a entender con mi hijo mayor, que me lo explicó de una manera tan sencilla, y yo digo, wow, este pelado, cómo tiene todo ese mundo en su cabeza,
me dice, mami, estábamos hablando de una persona específica y me dice, mami, esto tiene 26 años. Dice, yo pudiese estar, de hecho, ya laborando en otra empresa porque lo sabemos, o sea, digamos, está preparado para eso. Solo que yo quiero vivir el proceso de tener que saber qué es construir empresa, pasar por todo esto, mirar cómo se llega al mes para pagar una nómina, tener que buscar aquí, buscar allá, buscar inversionistas, irme a buscar el tiempo, o sea, sacar el tiempo para hablarle a la gente de qué se trata, de que crean en mí, forjar un prestigio. Y hay personas que no quieren inclusive ni estudiar, no quieren ni inclusive pasar por esta, sino de entrada ya salgo y tengo el supercarro, los superlujos y todo. Y yo digo, este pelado la tiene clara. De hecho, te iba a decir algo, Sí. me pasó algo particular con la historia de tu hijo, y es que Sí. pues nosotros venimos de una empresa familiar, nosotros nunca habíamos hecho el proceso de trabajar para nadie, siempre habíamos sido las hijas de los dueños, o llegó, y en pandemia, que en pandemia hubo una revolución para la vida de todo el mundo y tuve la oportunidad de trabajar en otro lado, y yo pude vivir lo que era que te mandaran a ti a hacer actividades, tener que llegar temprano, tener que hacer rendir cuentas, y yo ahí, en ese momento donde yo pude vivir ese proceso, fue donde yo valoré. Yo decía, Dios mío, llevo más de 15 años en el canal, que mi mamá me decía, hija, te espero a las 8, y yo decía, ay, no, a las 9 mejor, no, a las 10 mejor, o yo me iba a las 5, y uno no entiende, cuando uno no pasa el proceso doloroso para uno poder valorar las cosas, uno las pierde rápidamente. Entonces, hasta el 2020, que yo pude pasar por esa experiencia de estar en otro lado porque estaba perdiendo lo que por muchos años tuve, fue donde yo dije, Dios mío, tengo que esforzarme por sacar adelante ese proyecto. De verdad que es muy importante pasar el proceso. Y cuando trabajas por lo tuyo y para ti, es maravilloso. Y va a valer la pena todos los trasnochos y de todo. Actualmente nosotros tenemos una línea de ropa que está inspirada en las personas que pasan por los podcasts, ¿sí? Son camisetas oversize, slim. Nos está dando ideas, Paula. Y las camisetas van con frases que las mismas personas nos han compartido, ¿sí? Entonces, ahí rápidamente una de las frases es, hazlo con miedo, pero hazlo. Un tipo que era trabajador de una empresa, 8 o 10 años trabajando con la empresa, disfrutando su proceso y toda la cosa. Estando en vacaciones lo llaman y le dicen, ojo amigo, acabo de escuchar que lo van a despedir cuando usted regrese. Le dejo esa información para usted. Trabaje por esa información calladito. En su efecto, él llega de sus vacaciones, a los 5 días lo notifican que se va de la empresa, y él, ¿y ahora qué hago? Y él me decía, César, yo arranqué mi proyecto con mucho miedo, pero tenía que hacerlo porque no iba a conseguir otro empleo igual, que me pagaran igual y que mi estilo de vida iba a cambiar un montón. Entonces empiezo a trabajar por lo mío, con mucho miedo, pero aquí vamos. Y hoy en día tiene 3 empresas o 3 sucursales de su empresa en Santander y norte de Santander. Entonces me decía, hazlo conmigo, pero hazlo. Y yo todos los días yo tengo todas las camisetas. De hecho, yo cambié mi closet y ahora solamente he visto mi ropa. Y cada vez que me pongo una camiseta con una frase de esas, me acuerdo de esa persona, porque sé que cada uno va batallando su proceso de alguna u otra manera, pero que a la final termina siendo muy resilientes para salir adelante. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en esas camisetas, y cuando tú dices, chica, se invierte alta plata, pero hay que sacarla adelante, pues aprendí yo mismo a estampar también, y a mandar a hacer el DTF, y a ponerlo sobre las camisetas, y mi esposa empezamos con plancha esa de casa normal, sí. Haciéndolo. Sí, sí. Y entonces ella dice, bueno, vamos a sacarla. Y hoy en día hay casi 200 prendas moviéndose ya por varios lugares, y uno dice, wow, o sea, que confíen en ti y te paguen X valor por una prenda y se la pongan, es maravilloso. Es maravilloso, sí. Y cuando también hicimos el tema de la conferencia, yo te lo contaba en la reunión, es que alguien confíe en ti y te diga, voy a ir al evento y voy a pagar por ir, porque además no era gratis, porque obviamente todo tiene un costo. Y yo, más allá quizás de que para mí sea rentable, era el hecho de que mi empresa pueda hacer mucho más y que mi producto quiere llevar el mensaje a todo el mundo, y que la gente diga, venga, voy a confiar en ti, voy a pagar por ese ingreso, e ir y verlos allá sentados desde el escenario. Yo decía, wow, algo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo. Entonces es procesos, pero el proceso es con disciplina y constancia. De lo contrario, nunca va a funcionar. O sea, tú quieres bajar de peso y no vas a bajar de peso porque hagas así, sí, o porque salgas a correr un día y ya. Es levantarte a las 4 de la mañana, como tú lo decías, un domingo, festivo, y irte por allá a un festivo
y terminar cansado, y uno dice, ¿y yo qué hago eso? Y que tú también lo practicas, dices, nosotros corremos para sentirnos bien, puro cuento, uno va y corre 10, 15 kilómetros y todo el día la pasa mal, la pasa cansado, la pasa con pereza, con hambre, quiere acabar la nevera ese día. Entonces es lo mismo, o sea, si tú quieres, obviamente, conquistar sueños, se hacen con perseverancia, constancia y con disciplina. Los atajos no existen. No existen, sí. Y a veces cuando los hacemos no sabemos con qué nos podemos encontrar. César, precisamente su voz es muy conocida en la ciudad, usted uno ya lo identifica, es la voz de César Castro. ¿Cómo crees que has utilizado esa voz para ponerle a Entrevidas ese sabor, o sea, que Entrevidas se conozca y que esté pegando como está pegando? Ahora mismo considero que no es mi voz, es la voz de las personas que van a mis episodios, a tener un lugar seguro y tranquilo para ellos. Creamos un estudio, no igual de lindo a este, pero también es muy lindo, Gracias. donde nos sentamos, los escuchamos, y más allá que se escuche mi voz y que mi voz sea representativa, es la voz de ellos, que ellos puedan sanar a través de su historia, de contar su historia, de ayudar a sanar a otras personas y de ayudar a situaciones difíciles por las que pasan muchos seres humanos en el mundo. Porque las redes sociales no es un tema que te escuchan solamente acá, en Barranca, o acá en el barrio, o tu familia, porque a veces uno cree, y uno, esas son las cosas que uno se hace mentalmente, y es, ay no, que mis amigos escuchen y le den me gusta y ya, o mi familia, y a la final eso ni siquiera son los que ni siquiera un me gusta, ni siquiera seguir a la página le dan. Sí, es cierto. Yo voy a ver y hay tíos que ni siquiera me siguen, y yo digo, bueno, y me escribe gente de Venezuela, de Ecuador. Tengo una historia en México maravillosa que yo dije, bueno, con esa vamos a estrenar el pasaporte el otro año con la voluntad de Dios. Y yo digo, gente de por allá viendo nuestras historias, esos mensajes que esas personas nos dejan, a la final no es mi voz. O sea, yo ya pasé por esa goma de que todo el mundo me escuchara, de que disfrutara mis 31, mis 24 de diciembre, mis navidades y esas cosas, mis turnos en radio, yo ya pasé por eso, y más bien ahora disfruto es poder, a través de mis productos, que la gente sea escuchada. Ok. Paola, Telepetróleo ya lleva 25 años en la ciudad, ¿cierto? ¿Cómo ha hecho Telepetróleo para reinventarse y que haga parte de la cultura de Barranca? Ha sido duro, pero ha sido un proceso de resistir y de persistir y de confiar en ese sueño que hace 20 años tuvo mi papá y han tenido mis papás, y hemos podido resistir porque también somos generadores de empleo. Entonces el hecho de que haya personas que año tras año, nosotros tenemos trabajadores de hecho que llevan con nosotros 9, 10 años, hace este año pues teníamos a Nolva, que había una persona que nos había acompañado, mejor dicho, más de 16 años. Entonces el proceso de también venir acompañados de gente que ha creído en nuestro proyecto nos ha permitido también tener la esperanza de poder seguir evolucionando. Ha sido duro entender que las necesidades en cuanto a la comunicación cambiaron y que van a seguir cambiando, pero más que una resistencia, hoy en día queremos ir a la par de las necesidades de la gente, porque algo que es muy bonito es, lo decía ahorita, la necesidad que tiene la gente por ser escuchada. La gente le gusta que sus historias se cuenten, la gente necesita y siente esa necesidad también de contar su mundo, de abrirse a lo que ha sido de pronto su vida, de dar consejos. Hoy en día también el tema de la salud mental, gracias a Dios, ha cobrado mucha importancia. Entonces hay muchas historias, muchas personas que dicen, venga, desde mi experiencia quiero llegar a motivar a otras personas o ayudar a alguien. Hoy en día hay una necesidad por parte de la gente que quiere contar su vida, de ayudar y de poder sembrar. Sí, y es muy cierto. ¿Qué le dirían cada uno de ustedes a esas personas que nos ven o los escuchan en estos momentos? Y es una frase que me la robé de algo que dijo Paola precisamente cuando estábamos preparando para el episodio, y es que Barranca no es solo pescado ni petróleo. ¿Qué le dirían a esa gente? Yo daría primero un paréntesis, previo a lo que tú decías. Yo durante el 2025, a principio de año, estuve en un medio de comunicación, un canal de televisión, haciendo reportaje de la calle. Y lo que tú decías, hoy saber escuchar a las personas desde los medios de comunicación tradicional es súper clave. Anteriormente los medios iban y como que escuchaban ahí como por encimita y chao y listo. Hacían su historia, sí. Listo.
Y de hecho, algunos medios lo que hacían era como darle la vuelta a la información como para no darle tanta importancia pues a la comunidad. Hoy en día que los medios de comunicación les ha tocado, o sea, los tradicionales les ha tocado porque no es un secreto que pasan por una crisis muy tremenda, difícil. O sea, de hecho tú me preguntas hoy en día si yo quiero regresar a la radio, quizás no, porque tiene un desafío muy grande frente a todo lo que hoy se está viviendo, y eso que los podcasts vienen de la radio, es una extensión de la radio, y la radio nunca se puso a hacer podcasts, o sea, para redes sociales, los han hecho terceros, o gente que pasó por la radio y que se desligó de eso y montó su propio producto, como en mi caso. Entonces, para los medios de comunicación tradicional la tienen fuerte, y que Telepetróleo siga ahí fuerte, 27 años, al igual que Enlace, que también lleva también su poco de años. Imagínate, o sea, eso es muy fuerte y de admirar además, y de tener gente contratada, porque no es fácil conseguirse la nómina, la seguridad social, llegar a final de mes, la energía eléctrica. Sí. Esos equipos, como se dice en el algo popular, tragan luz, una cosa impresionante. Entonces, es de admirar lo que hacen. Entonces, yo creería que esa es la respuesta más bien a todo, o sea, aprovechar y aprender a escuchar a las personas más es como el éxito hoy en día de todo. Y esas personas, a través de sus historias, puedan inspirar a otros, a sanar a otros y a ser más resilientes. Porque tú lo decías ahorita, la salud mental. De hecho, hace unos días se conoció el caso de un muchacho que practicaba deporte y decidió dar por terminada con su vida. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando con nuestra humanidad? Y es un tema que siempre ha existido. De hecho, hoy en día se habla más del tema de la salud mental. Hoy la gente es mucho más abierta a decir, me estoy sintiendo mal, estoy pasando por situaciones económicas difíciles, me está pasando algo amoroso. Pero en ese mundo digital en el que vivimos hoy en día, que nos la pasamos pegados a un teléfono 24/7, no escuchamos o no nos escuchamos ni nosotros mismos. No nos conectamos. Ni nosotros mismos nos sentimos. Yo decía esta mañana en una charla que a veces a nosotros nos duele la cabeza y nosotros lo que hacemos es un vaso de agua, 2 pastillas de acetaminofén y ya, eso se me quita. Pero el cuerpo nos está hablando. ¿Por qué nos está doliendo la cabeza? ¿Será que estamos cansados? ¿Será que tenemos demasiado estrés? ¿Será que estamos sobrepensando nuestras deudas y nuestras situaciones? Por algo nos debe estar doliendo la cabeza. Entonces no nos escuchamos nosotros mismos y ahora hacia el resto. Y eso falta mucho más. Falta escuchar más a las personas y entenderlos además. Y hoy en día, como te decía, con todo el tema de lo digital, la gente vive mucho más metida en eso y desarrolla muchos problemas muy rápido. O sea, hoy en día un niño de 9 años te dice, estoy aburrido. Estaba pintando, ya terminé y ya estoy aburrido. Terminan de comer y estoy aburrido, ¿ahora qué hacemos? De hecho, mi hija ayer me decía, papá, ¿cuándo vamos a salir a un parque? Yo dije, pero si salimos ayer. No, pero es que ya quiero salir, quiero divertirme. Sí, tenemos ese tema de que damos, algo que nosotros inmediatamente estamos cubriendo como la necesidad del niño, y entonces no tiene el momento para frustrarse ni para nada. Exactamente, yo digo, no, hoy no vamos a salir, sí. Te sientas, te pones a leer, buscas otra actividad, otra cosa y listo. Y a la final, nosotros terminamos haciendo lo mismo que hacían nuestros padres. Lo que pasa es que nosotros nos toca ser un poquito más sutil, porque si no, es capaz de que hace cualquier cosa y pasan cosas graves. Pero anteriormente nosotros decíamos, estamos aburridos y lo que le falta es oficio. Vaya barra, vaya trapee, vaya saque la basura. Sí. Y pues tocaba, porque ¿qué más? O sea, no había tiempo a aburrirnos. Pero hoy en día un niño nos dice, estoy aburrido, y hay que decirles exactamente lo mismo, simplemente que más bonito. Y saberlo escuchar con eso. Entonces decirle, vamos a leer, vamos a dibujar, ven, para que te desaburras, hagamos esto otro, vamos a darle la vuelta a la manzana, vamos a hacer aseo. Pero se les dice lo mismo, pero con palabras más bonitas. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que saberlos escuchar y también saber decir las cosas. Yo siento que eso va más allá, digamos, que esa nueva tendencia de sobreestímulos a la que estamos sometidos todos, tanto padres como niños. Y es muy difícil, porque también soy mamá, y es muy difícil tú decirle a un niño, desabúrrete, y darse cuenta, por lo menos uno cuando entra a TikTok, que tú duras 2 horas, 3 horas metido en una página, en una red social, que ya encontró la clave y digamos que ese secreto para mantener a las personas ahí enganchadas. Entonces ya identifican tu algoritmo, y tú perfectamente puedes durar 2, 3, 4, 5 horas ahí mirando el celular. Pero entonces yo siento que por lo menos esa tendencia que tienen los niños a aburrirse tan rápido, también está, si no nos ponemos las pilas, nos puede afectar a nosotros como seres humanos, porque no nos damos cuenta.
Yo soy una persona que yo no consumo TikTok. ¿Por qué? Por eso mismo, porque yo digo, pues pucha, ya me identificaron mi algoritmo y yo puedo durar 2, 3, 4 horas ahí. Y después de eso, como una situación, digamos que como cualquier droga que le otorga a uno dopamina, viene la culpa. Entonces, ay, yo perdí 4 horas del día ahí mirando redes sociales y yo porque estuve conectada. Entonces, yo le decía por lo menos a mis hijos y a las personas con las que logro hablar, como seres humanos tenemos que trabajar mucho en nuestro dominio propio, que es lo que, digamos, nos dificulta muchas veces cumplir esas tareas y esas metas que tenemos que por lograr, y también nos autosabotean. Entonces, por lo menos yo admiro mucho a la gente que ha logrado, pese a todo, tener una rutina de deporte. Porque lo que tú decías, levantarse en la mañana. Este año, de hecho, le preguntaba a César, estábamos hablando ahorita antes de iniciar el tema de las novenas, o sea, ¿cuánta gente no quiere todos los años ir a la tradición de la novena de las 4 de la mañana a 5 de la mañana? ¿Y cuánta gente se levanta a las 7 diciendo, ay, mucha hora? Pude haber ido. Sí. Entonces hoy llovió y no fui. Sí. No fui, sí. Bueno, escuchándolos a los dos y trayendo a colación la pregunta que les hacía, podemos decir que todos esos estímulos, todas esas herramientas les podríamos más bien enfocar a que nos ayuden precisamente para nosotros poder hacer cosas que no nos hemos atrevido a hacer antes, a reinventarnos desde a partir de las crisis y aportarle a Barranca Bermeja eso de que va más allá de lo que hablábamos del petróleo y del pescado, es decir, que todo esto aprovecharlos y enseñarles de paso a nuestros hijos que podemos hacer a partir de ahí otras cosas, y no que eso nos haga el dominio del que tú hablabas, no que nos domine, sino que nosotros podamos a partir de ahí construir y aportarle a la ciudad. Sí. Yo siento que Barranca Bermeja ya salió de esa zona de confort donde todo era petróleo, todo era pescado, y tú llegabas a Barranca y si ibas de una al muelle y comías pescado. De hecho, sí. Nos ha tocado también salirnos de lo que ha sido esa norma de Barranca Bermeja. Hoy en Barranca tú encuentras sitios de hamburguesas que son deliciosos. Y en todos lados. Tú encuentras sitios para poder ir a comerte un postre, para poder comerte una torta, encuentras sitios para ir a comer comida saludable. Entonces Barranca Bermeja hoy en día es una zona, digamos que de gastronómica muy grande, casi a la par de Bucaramanga. Yo siento que nos estamos encaminando a hacer un sitio turístico casi a la par gastronómicamente como Bucaramanga. Ya tú vienes a Barranca y tú puedes ver de pronto esas zonas de turismo. Barranca se ha tenido que reinventar precisamente a raíz de esa necesidad y de esa urgencia que surgió cuando ya nos quitaron el petróleo. O sea, ya en Barranca ya la posibilidad de que tú estudiaras ingeniería de petróleo, alguna ingeniería, y fueras directo de Ecopetrol, se acabó. Entonces la gente tuvo que entender que ya no era la base principal de la economía. Y de hecho en Barranca muchas personas tuvieron la crisis porque antes de que pasara la situación con Ecopetrol, la gente había mandado a hacer edificios, apartamentos, y vivían del arrendamiento de los apartamentos a los contratistas. Entonces, a raíz de esa necesidad y esa crisis fue que el barranqueño tuvo que despertarse. Y es que al final así pasa con uno. Lo que pasa es que uno tiene que terminar creyéndose, y esta ciudad se lo tiene que creer. ¿Y cómo no lo creemos? Haciendo pequeñas acciones. Por ejemplo, o sea, nosotros queremos ser una ciudad y queremos vernos bien, pero si sacamos la basura en el día que no pasa el camión, inmediatamente la estamos embarrando. Si nos pasamos un semáforo en rojo, si le ponemos una calcomanía a la placa para no ser cogidos por la fotomulta. Yo de hecho, yo a veces me voy analizando cuando salgo a la calle y yo digo, bueno, independientemente de qué hagan con la plata los gobiernos, es cómo nosotros nos comportamos como ciudadanos para aportarle a la ciudad y aprender a elegir bien si estamos eligiendo mal. Entonces, yo siento que nos falta creernos más ese toque de ciudad y ser mejores ciudadanos. ¿Y cómo se es mejor ciudadano? Respetando las normas, comprándole el soda a la moto, haciéndole la técnico-mecánica al carro, no poniéndole papelitos a la moto para no ser detectado, siendo respetuoso con las calles, es decir, no sacando basura. Entonces yo creo que si nosotros empezamos por ahí, podemos creérnoslas y podemos disfrutar, porque todo negocio que días iba a una conferencia y decían, es que ser emprendedor en Barranca es duro, y quien es emprendedor en Barranca ya hizo bachillerato, universidad y magíster y especialización y de todo para poder ir a otra ciudad a emprender, porque aquí es difícil arrancar un proyecto. Pero es por lo mismo, porque necesitamos creernos nosotros mismos todos.
Paola, César, ¿qué le dirían a las personas que nos escuchan y quieran tener un proyecto en esta era digital? 3 cosas que no pueden faltar. Disciplina, constancia y perseverancia. Yo les diría perder el miedo, arriesgarse y ser perseverantes también. En ese aspecto sí coincido con César. Ok. César, ¿tú crees que Entre Vidas sería el mismo sin Barranca Bermeja? Sí, yo siento que todos son ciclos. Yo empecé acá, adoro Barranca Bermeja. A pesar de que a los 15 días que llegué a Barranca me quería ir, el calor es impresionante, pero me casé con una barranqueña, mi hija es barranqueña, adoro a Barranca, acá tengo demasiadas raíces, pero sé que en otros lugares del mundo hay muchas historias, entonces hay que irlo descentralizando también. Entonces ese es uno de los proyectos del próximo año, es estar en otras ciudades, poder viajar y conocer muchas historias, pero siempre llevando el nombre de que soy de Barranca, porque a pesar de que aquí llevo como 14 años, adoro a esta ciudad y yo donde voy, yo digo, vengo de Barranca. Sí, ni siquiera no desconozco el lugar donde nací, que es Socorro, Santander, pero adoro Barranca y siempre a donde voy, yo voy de Barranca. Que días estaba en un pueblo en Simacota, Santander, y nos vimos un pesebre muy lindo que hicieron en un potrero de una finca, y me bajé a tomar una foto. ¿Y qué? ¿De dónde vienen? Del Socorro. Le dije, no, de Barranca Bermeja. Ay, de Barranca, y sí sabe que Barranca se conecta con el Bajo Simacota y no sé qué y tal. Yo sí. Bueno, entonces siempre voy a llevar el nombre de Barranca y adoro mucho esta ciudad, y mientras pueda podré darles alegrías, pero también podré darle historias de personas que quieran, pues, confiar en nosotros. Claro que sí, hijos adoptivos y por convicción. Sí. Paola, ¿tú crees que Telepetróleo es cultura viva de la ciudad? Telepetróleo le debe absolutamente todo lo que es hoy en día a la ciudad de Barranca Bermeja. Pese a eso, estoy en esta etapa de mi vida muy convencida de que uno tiene que estar abierto a evolucionar, inclusive a dar cambios. Entonces no me cierro a la posibilidad de que Barranca Bermeja, pese a ser un canal local de televisión, el día de mañana pueda llegar a muchos más rincones de Colombia, y pueda permitir que la gente, incluso del exterior, pueda conocer esta ciudad, y podamos también evolucionar en cuanto a lo que es la parte de comunicación y la parte de contar historias y de ayudar a muchas personas. Sí, para los dos, si pudieran cambiar un pensamiento negativo que tienen el género opuesto de cada uno de ustedes, ¿cuál sería ese pensamiento negativo que podrían cambiar? Si yo pudiera cambiarle un aspecto negativo a los hombres, sería lo terco. Los hombres son muy tercos, y por lo menos en el caso de César, que contaba la historia de su esposa, yo no me quiero imaginar cuántas veces la esposa tuvo que decirle, amor, hagámosle, pero los hombres son tercos y digamos que no tienen esa confianza frente a lo que es el apoyo que puede darle una mujer. Yo no les cambiaría nada, las mujeres son perfectas. Me Y encanta nosotros los hombres la hacemos caso, te lo dije al comienzo del episodio, que yo veo a una mujer y yo le hago caso. Pero César, ¿hay aquí en confianza que nadie nos escuche ni nada? ¿Qué sería eso? No, todo muy bien, gracias a Dios. No, me parece que hacen un trabajo excelente, y el aguantarnos a nosotros es de resistencia, además, porque lo que decía Pablo, somos ¿Su esposa se fuera tercos. cambiándose? Sí, pero yo le tengo toda la paciencia del mundo. Y de hecho, yo le ayudo a pedalear como para que venga, mona, vamos a la novena, párate temprano, vamos rápido. Pero pues, aprendí como a llevar las cosas también con más calma y más tranquilidad, porque eso de uno estarse estresando por banalidades no son favorables. Uno sale como estresado de la casa, entonces no aguanta para el día. Entonces, de pronto sí les cambiaría un poco eso, de que fueran un poquito más rápidas a la hora de alistarse y salir. Entonces yo por eso aprendí más bien a hacer unas cosas previas. Es decir, esta mañana de hecho me levanté, no sé qué, me bañé, me alisté y dije, bueno, ya ahorita me pongo los tenis y todo. Entonces me puse a editar un video mientras ella empezaba a hacer su rutina. Entonces ya sé hasta dónde llega, y cuando ya veo que ya es, pues yo termino con lo mío y salimos. Yo le tengo un indicador para eso. Mi esposo me dice, se recuesta, ¿no? Cuando vamos a salir, me dice, cuando te esté echando la pestañina en los ojos, me levantas. Y funciona. Sí, entonces uno se estresa menos. Sí, claro. César, cuando a un hombre que le está escuchando y después de contarnos toda esta historia que nos ha contado, que esté pasando por ese momento que usted pasó negativo, ¿qué le dirías? Menos estrés, más café, hay una canción. La he venido escuchando, no me acuerdo cómo se llama el artista. Y siento que es buscar de cada crisis oportunidades. Sé que es difícil cuando uno está en esas situaciones difíciles, en ese momento duro, cuando la vida te desestabiliza y te hace vibrar absolutamente todo. No puedes pensar, te nublas, se te cierra la vista,
no logras ver mucho más allá, somos como un caballito cuando le ponen esto acá en los ojos y entonces empezamos a pensar cosas muy negativas y muy difíciles, pero es más bien centrarnos, conectarnos con nosotros mismos, darnos un respiro, tomarnos un café. De hecho me he vuelto muy amigo al café y me voy y me siento en una cafetería solo una hora o 40 minutos y analizo qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo lo puedo mejorar. Y creo yo que es buscar siempre las crisis oportunidades y sí se puede salir adelante. Nosotros los hombres nos echamos mucho más a la pena cuando nos enfermamos, cuando nos da una gripa, entonces eso parece que se fuera a acabar el mundo, o nos duele una rodilla y mejor dicho, eso ya no estamos en el quirófano acostados allá, pero siento que debemos cambiar un poquito ese pensamiento de ser tan negativos y que de un dolor de rodilla nos vamos a morir mañana y más bien empezar a buscar alternativas para salir adelante. Entonces creo yo que ese es el mensaje, empezar a disfrutar más el proceso, aprender a vivirlo y sobre todo siempre con mucha disciplina. Todo lo que tú te propongas con disciplina lo vas a lograr, como se ha hecho en nuestra nueva colección de ropa. Viene una camiseta que nos han encargado que dice disciplina y esa camiseta nos lleva hoy también a poderle diseñar una camiseta a Kevin Mier, el arquero, y se la vamos a entregar la próxima semana. Entonces uno dice, así ve, o sea, está funcionando esa disciplina de podernos levantar todos los días y saber de que podemos conquistar sueños y hacerlos realidad, basados en trabajo constante y con disciplina, todo se puede. Entonces, preocuparnos menos, afanarnos menos, que todo se va dando. Y, mejor dicho, pudiera contar muchas cosas más, aquí los tendría toda la tarde porque sé que es maravilloso lo que Dios puede hacer en uno cuando uno empieza a tomar las cosas con más tranquilidad. Claro que sí, desde ese concepto técnico de disciplina, todo lo que se inicia, se termina. Paola, ¿qué quieres dejarle al pueblo? ¿Qué legado quieres dejar más allá de Telepetróleo? Bueno, yo quiero darle un mensaje de esperanza a las personas que en algún momento de su vida han estado contra la pared. Uno tiene unos momentos de crisis donde tú miras al frente, estás en una pared y se siente uno como en una caja, pared. Pero el mensaje que nos sostuvo, por lo menos como familia, que nos ha sostenido como empresa, es: Dios se especializa en las cosas imposibles y hace lo que ningún otro puede hacer. Entonces, esa fe es lo que mantiene con vida a una persona que está pasando por una dificultad. Mucha gente dice, bueno, yo no creo en Dios. Crea en algo. Hay que creer realmente que hay un poder divino que nos ayuda, que nos escucha y que nos está acompañando, porque solo no estamos. Ok. Para los dos, si yo les dijera, completen la siguiente frase y es: el límite no está en la ciudad, está en... ¿Cómo la completaría? En nuestra mente. En la mente. Como tú lo decías también al comienzo, nosotros hacemos running, corremos, y yo siento que nosotros no debemos pensar en lo que hemos corrido, sino no debemos pensar en lo que nos falta, sino en todo lo que hemos pasado. Hace unos días fue reto aeropuerto y iba una señora cansadísima y decía, Dios mío, todavía faltan como 2 kilómetros, decía la señora, ya no aguanto más, como el meme. Y yo le decía, venga, no piense en lo que falta, piense en todo lo que usted ha sobrevivido, en todo esta loma. Y así es nuestra vida. No hay que pensar en lo que nos falta, porque el futuro es completamente incierto, sino en todo lo que hemos sobrevivido y todo lo que hemos superado para estar donde estamos. Entonces, ese sería como el complemento de la frase. Mente siempre positiva. Mente positiva. O sea, yo podría decir que hoy César estuvo entre vidas y Paola nos echó todo un cuento. Así es. Bueno, ya cuéntenles a las redes sociales, a la gente, a la audiencia, a dónde los pueden encontrar a cada uno. Bueno, nosotros nos pueden seguir a través de las redes sociales Canal Telepetróleo, en Facebook como Canal Telepetróleo, y nuestro proyecto que digamos que esperamos que evolucione todo un cuento, que es el podcast. Invitarlos también a que nos sigan acompañando en los diferentes productos, a que se informen a través del noticiero del Canal Telepetróleo. Y bueno, agradecerte a ti, Hilary, por este espacio tan importante. Gracias, Paola. Claro que sí. Bueno, en mis redes sociales, en YouTube estamos como @entrealpisovidas, al igual que en Spotify. En Facebook, @entrevidas, con doble S. Y en TikTok, @cesarcastro.locutor. Y en Instagram estamos como @entrevidas el podcast. Ahí, de hecho, está todo el catálogo de nuestra línea de ropa, que es súper maravilloso y que más allá de una prenda es una historia cada camiseta.
Claro que sí. Bueno, y a nosotros nos pueden encontrar también en Facebook, Instagram, en YouTube, en TikTok. Y por favor suscríbanse, dale like, la campanita para que les sigan llegando todos este tipo de episodios y en especial para que nos contribuyan a hacer este tipo de contenido que nos ayuda muchísimo a nosotros. Hoy Paola y César nos recordaron que el límite no está en la ciudad, que Barranca Bermeja es todo un lienzo, que hay mucho por hacer y que sí se puede más allá de esas limitaciones que nosotros podamos tener en el día a día. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, César. A ti, muchas gracias por esta invitación y bueno, qué mejor que compartir el escenario con una gran mujer hoy. Gracias. Adiós.